Buenos días. Hoy vamos a hablar del concepto parásito. Se llama parasitismo a la relación que se establece entre dos especies distintas, ya sean vegetales o animales, distinguiéndose dos factores biológicos, el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas del huésped. El parásito necesita de otro ser viviente para sobrevivir. Compite por el consumo de las sustancias alimenticias o se nutre de la sangre del huésped, causándole trastornos de diferente índole que disminuyen la calidad de vida e incluso amenazan su existencia. En la naturaleza es sencillo de ver y el único remedio es encontrar y eliminar el parásito. Pero hay también parasitosis no biológica en los grupos de seres humanos, pero resulta un poco más complicado de entender. Por un lado hay una cantidad de individuos productivos, que son los que producen más de lo que consumen, alimentan y hacen fluir la sangre que reparte nutrientes a todo el cuerpo. Por el otro hay individuos que consumen sin producir o que consumen más de lo que producen. La primera diferencia con la naturaleza es que este último grupo puede ser dividido en dos. En primer lugar se encuentran los que tienen derecho natural a consumir y no producir, porque le hace bien al grupo en su conjunto, que son los siguientes. A. Los niños y jóvenes que se preparan para vivir y trabajar y que de ello depende la continuidad del grupo. B. El sector de personas mayores que ya hicieron su trabajo en la vida, premiándolos y estimulando con ello a quienes estén en la actividad. Y C, los enfermos y minusválidos que no pueden generar lo que consumen por una cuestión ajena a su voluntad, pero es coherente como principio ético que la sociedad en su conjunto los alimente. En segundo lugar, encontramos al grupo de los parásitos que sin tener impedimento para producir no lo hacen. Consumen de lo producido por otros y en algunos casos obstaculizan las actividades económicas, logrando un doble perjuicio para el conjunto y estableciendo la segunda diferencia con la naturaleza. No solo consumen sin producir, sino que además, en algunos casos, frenan la producción del conjunto. La capacidad de desarrollo de un grupo y la magnitud de los problemas sociales tienen una relación directa con la posición relativa que tenga este sector de la sociedad en cuanto a cantidad y lugares que ocupan. Mientras más cantidad sean y más lugares con poder de decisión ocupen, más pobre es el país y más difícil es su desarrollo. Este grupo también puede clasificarse en subgrupos de parásitos, de acuerdo a las distintas características. Primero, consume lo que no produce, no tiene derecho natural a ello y son fácilmente identificables. Por ejemplo, el jubilado de privilegio es el prototipo del parásito. ¿Por qué existen? Es una buena pregunta. Segundo, consume lo que no produce, no tienen derecho natural a ello, pero no son tan fácilmente identificables. Por ejemplo, el empleado del Estado le hace empleado del contribuyente que no trabaja o ñoqui. También son prototipos de parásitos. ¿Por qué existen? Es evidente que a alguien le sirve su existencia. Sin lugar a dudas, otro parásito, ya que a ninguna persona productiva le hace bien tener un parásito. Tercero, consume lo que no produce. Tal vez no tengan derecho natural a ello, no son fácilmente identificables y se pueden ocultar, debido a que parece que trabajan y hasta pueden llegar a confundir con argumentaciones complicadas sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, el empleado del contribuyente que hace que trabajan en organismos o instituciones ineficaces o innecesarias, o transformadas en ineficientes por los mismos sujetos que la componen.
No solo consumen y no producen, sino que además con sus acciones pueden llegar a obstaculizar al que produce. Y por lo tanto las consecuencias para el grupo son mucho más nefastas. Estos serían los parásitos al cuadrado. Puede ocurrir también que solamente en algunas oportunidades estos individuos utilizan el concepto del parásito para tomar decisiones y en otros momentos se comportan de manera coherente. Esa es la tercera diferencia con la naturaleza y la más importante para este razonamiento. El mismo individuo puede ser identificado como parásito o no, según las circunstancias y el momento. Por lo tanto, en estos casos es posible hablar de concepto parásito, para definir las acciones que llevan a resultados similares a la parasitosis biológica en la sociedad. Veamos algunos pocos ejemplos de concepto parásito en los últimos tiempos. Un empleado del contribuyente, léase funcionario, legislador, etc., decide que ningún habitante del país está capacitado para administrar sus ingresos y hacerse responsable por los impuestos que tiene que pagar. O sea que para él, en principio, somos todos delincuentes y o retrasados. Y por lo tanto genera un sistema que obliga a quienes comercian entre sí libremente a controlar y retenerse mutuamente algún tipo de impuestos. Pocas ideas sintetizan mejor el concepto parásito que los sistemas de retención de impuestos de la AFIP copiados ahora por las provincias y municipalidades. En síntesis, no produce, consume, obstaculiza y además obliga a hacer a otros su propio trabajo, con lo cual le hace producir un egreso extra al contribuyente. Resulta impecable el concepto de parásito, no tiene ni un solo defecto. Podría ser definido como el emperador del concepto parásito. Y está tan difundido que parece normal, y este es el verdadero problema. Una gran incoherencia practicada por mucho tiempo pasa a ser considerada algo que puede estar bien. El mismo criterio utilizó el que diseñó el sistema de las retenciones sobre los sueldos y el sistema de contribuciones patronales. Según estos funcionarios, ningún empleado tendría la capacidad suficiente como para saber administrar los frutos de su trabajo. Por lo tanto, el funcionario de turno ha decidido por todos el destino de casi la mitad de sus horas de trabajo. Dónde tiene que aportar para jubilarse, dónde debe pagar para tener una obra social y dónde debe pagar para estar sindicalizado, además de retenerle el impuesto a las ganancias. Casi ningún tipo de elección queda para el trabajador y en consecuencia consigue servicios y contraprestaciones normalmente pésimas. Un empleado del contribuyente, como lo es el funcionario, decide que todos los habitantes de la República son mentirosos compulsivos cuando incluyen su domicilio en los registros nacionales de la AFIP y por lo tanto los obligan a probar con otra documentación lo que afirman en su declaración jurada, teniendo incluso a veces que solicitar la intervención de un escribano. Aquí no cabe ninguna duda, el que diseñó esa reglamentación se maneja con el concepto parásito igual que los del punto anterior. Tal vez las dificultades que impone esta reglamentación no son tan graves como el sistema de retención, pero creo que se le puede considerar un hermanito menor del emperador del concepto parásito. Lo mismo sucede con el inventor del sistema de controladores fiscales. Pero en este caso, debido a su altísimo costo y consecuencia, podría ser considerada la mujer del emperador del concepto parásito. Un empleado del contribuyente, nuevamente el funcionario, decide restringir la construcción de edificios en algunos lugares o zonas que cuentan con todas las posibilidades técnicas razonables,
en defensa de un sumamente difuso concepto urbanizador, provocando con ello un lógico incremento en los costos de la construcción. Tiene muchísimas posibilidades de ser considerado bajo el concepto de parásito constructivo, aunque no existe un parásito que realmente sea constructivo. Un empleado del contribuyente, ya sabemos, el funcionario, decide restringir la concurrencia voluntaria a lugares de esparcimiento, respondiendo a una reglamentación sobre un factor de ocupación que defiende un principio de seguridad en forma muy confusa, con resultados prácticamente risueños, aunque no hace lo mismo con los lugares que la concurrencia es obligatoria, como escuelas y edificios públicos. La conclusión es, si voy porque quiero, se preocupan por mi seguridad y no me permiten entrar. Pero si me obligan a ir, no se preocupan y tengo que entrar aunque el factor de ocupación de que no haya seguridad. Puede ser considerado un concepto parásito. Un empleado del contribuyente, no lo dude, el funcionario, por ejemplo, un gerente de Banco Nación, que obstaculiza operaciones de clientes productivos por nimiedades burocráticas que no hacen a la seguridad patrimonial del banco. Utiliza el concepto parásito en una excelente versión. No produce, consume, obstaculiza y además presume de no hacerlo porque está convencido que trabaja bien. Si lo hace con todos los clientes, es un verdadero parásito. Si lo hace solo con algunos, está discriminando, cosa que empeora aún más el concepto y sus consecuencias. Si además cree que está funcionando bien, es irrecuperable como individuo productivo y mientras trabaje como empleado del contribuyente, todo su accionar va en desmedro del grupo en general. En términos más generales, un empleado del contribuyente que genera un sistema educativo como el existente hoy en todos los niveles, que no estimula el trabajo, ni el esfuerzo, ni el estudio, ni el buen comportamiento, tanto de alumnos como docentes, sino docentes, está haciendo escuela de concepto parásito, logrando que muchas personas no desarrollen sus capacidades y en especial sus responsabilidades. Un empleado del contribuyente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuyo objetivo es defender al ciudadano de los abusos del Estado, que emite respuestas por compromiso a presentaciones realizadas para que el organismo expida opinión, maneja el concepto parásito de una forma tal que inutiliza al ente para cumplir con sus fines, pero no arriesga su empleo. Los parásitos y el concepto parásito han perjudicado a nuestro país mucho más que cualquier meteoro o plaga natural. En los últimos 70 años ha hecho que se emita moneda más de lo posible, produciendo inflación y que se genere deuda para sufragar gastos de ineficiencia. Ha hecho que no se respeten contratos, se aplaudan default, se generen devaluaciones sin un plan coherente, arrastrando a la mitad del país por debajo de la línea de pobreza. Se vuelvan a generar las inconsistentes empresas del Estado, que son el mejor nido de parásitos al cuadrado, y se utilicen, si existen, condiciones favorables del mercado mundial solamente para aumentar en forma transitoria, pero para siempre, la presión impositiva y distribuir parte de lo recaudado en planes sociales, también generados por el mismo concepto parásito, en lugar de hacer las reformas que corresponden para generar el verdadero desarrollo. El índice donde mejor se refleja la consecuencia del concepto parásito es el haber tenido que quitarle 13 ceros a nuestra moneda, impidiendo el crecimiento de nuestra economía de acuerdo al potencial existente, para tener un nivel de vida general mejor como lo han hecho otros países, incluso con menos condiciones naturales que el nuestro. Si el concepto parásito consume, no produce y obstaculiza, continúa siendo la base de la toma de decisiones como hasta ahora, seguiremos siendo una sociedad interesante, pero para estudiar, pero no por buenos, inteligentes y exitosos, sino por inútiles. Si el lugar que ocupan en la sociedad los parásitos con poder disminuye,
si la mayoría de los ciudadanos podemos visualizar bien el concepto parásito y logramos que se lo deje utilizar para tomar decisiones, Argentina podría crecer en forma importante y volver a ser un país en serio. O simplemente volver a ser un país. Y esta es una imagen que denota el impacto del gobierno parásito. En abril del 2020, cuando el dólar llegó a 100 pesos actuales, quiso decir que con el billete de pesos moneda nacional que teníamos en un inicio, el dólar llegó a cotizarse a un peta de billetes de un peso moneda nacional. ¿Qué es un peta? Un peta es una medida grande que quiere decir un 1 seguido de 15 ceros. Si nosotros hacemos una imagen o una de lo que sería tener que comprar un dólar con billetes de un peso moneda nacional, y a esos billetes, como el que está en la imagen, lo ponemos uno al lado del otro en el suelo, cubriríamos 10 millones de kilómetros cuadrados. Sería más de media Latinoamérica para comprar un dólar. Esa es la estafa que los políticos argentinos le han hecho al contribuyente argentino. Me parece que ya se ha llegado a un límite desde el cual habrá que empezar a volver hacia la racionalidad y la coherencia. Y creo que como los profesionales independientes más afectados por este tema somos los indicados para hacérselo saber a quien corresponda, generar las ideas necesarias para el cambio, defendiendo los conceptos elementales de vida, libertad y propiedad, exigiendo transparencia, eficiencia y un Estado mucho más pequeño, logrando desde nuestros lugares de participación dar el empuje que amerita esta tarea. ¿Por qué hablo de profesionales independientes? Yo soy contador, toda la vida he luchado contra el concepto parásito y contra los parásitos. Y esta es una muestra increíblemente obscena del concepto parásito. La legislatura de Santa Fe, con 50 diputados y 19 senadores, tiene 1.472 empleados y un presupuesto total de casi 5.500 millones de pesos. Realmente esto es absolutamente incomprensible y la muestra de donde verdaderamente existe el concepto parásito y los mayores parásitos de la provincia. Para tener una idea de lo que significan estas cifras. ¿Usted conoce alguna empresa o emprendedor o empresario que facture unos 3 millones de pesos por mes? Bien, son empresarios o emprendedores que tienen entre 5 y 12 empleados y facturando esos montos, por lo tanto, pagan en promedio un 3,5, un 4% de ingresos brutos, lo que da más o menos 1.200.000, 1.300.000 pesos al año de pago de ingresos brutos. Un impuesto que hace del año 74 que no debería existir, pero todavía existe. O sea que hay casi 4.350 empresas y emprendedores que lo que pagan de dicho impuesto va solo a solventar este gran concepto parásito que podría funcionar perfectamente con menos del 10% del presupuesto actual. Y esta es otra, una noticia actual que es un perfecto resultado del concepto parásito, que incluye ciudad y provincia, que nunca vamos a terminar de ver su costo. El municipio tomará posesión de la Recoba.
va a pagar para ello 100 millones de pesos o una cifra similar a los propietarios. Luego va a gastar otro tanto para arreglarla y luego va a gastar mucho para mantenerlo durante toda la eternidad. Este es un concepto parásito. Y en la provincia de Santa Fe hay innumerables ejemplos de lugares en que se ve el resultado del concepto parásito. Ayn Rand los definió perfectamente como los saqueadores en su libro La rebelión de Atlas. Muchos de estos temas los podemos leer en una revista que se llama Amo la Libertad. Y ahí tienen el link para poder leerlas a todas en ebook en ISU. Esto es una presentación para Libres Rafaela, que dice que es tiempo de ir en la dirección adecuada, el liberalismo, por una ciudad a la vanguardia en la aplicación de los conceptos liberales. Eduardo Martí explica lo siguiente: aplique los valores de una buena filosofía para mejorar su vida personal y productiva y mejore el manejo de las armas que están a su disposición. Un solo hombre puede cambiar el mundo. En 1810 el país era un caos. En 1910 era un gran país. En 1930 volvió a ser un caos. Hagamos que en el 2030 vuelva a ser un gran país y disfrute de la batalla. Eduardo Martí. Gracias por su atención. Hasta otro momento.